Uno de esos desafíos es Ucrania, que desde hoy ha cortado el suministro de gas ruso a la Unión Europea. Después de 3 años de guerra, Ucrania no volverá a ser territorio de tránsito para el gas natural procedente de Rusia. El comienzo de Año Nuevo no ha servido para dar tregua a las tensiones entre Rusia y Ucrania. Así sonaba la última noche del año en Kiev. Durante toda la madrugada, Rusia ha lanzado un ataque masivo contra el país. 111 drones han surcado los cielos hasta impactar aquí, en el centro de la capital, donde 2 personas han perdido la vida. Pero Zelensky mueve ficha. También esta madrugada ha cortado el suministro de gas ruso que pasaba por territorio ucraniano y que se distribuía a toda Europa. Cuando Putin asumió el poder hace más de 25 años, el bombeo anual de gas a través de Ucrania era de más de 130.000 millones de metros cúbicos. Hoy el tránsito de gas ruso es cero. Esta es una de las mayores derrotas de Moscú. Termina así un contrato entre ambos países con el que Ucrania dejará de facturar 768 millones de euros al año, pero en el que Rusia perderá 8 veces más. Nuestro país, independiente, libre y fuerte, ha sabido responder a los desafíos más difíciles. Estamos seguros de que todo irá bien, que seguiremos adelante. La preocupación ahora se centra en los países europeos que dependen de este gas. Entre los principales afectados se encuentra Moldavia, que esta mañana amanecía sin calefacción y que ha tenido que declarar el estado de emergencia. Es que imagínense ustedes, en pleno invierno, en plena crudeza de invierno, el pelotudín Zelensky los deja en frío. Polonia, por ejemplo, se mete y dice: Ucrania, yo te ayudo, exploremos con Croacia, exploremos rutas por Alemania, exploremos nuestras rutas desde Polonia. No te preocupes porque Fico te deje de importar o de exportar electricidad, nosotros te ayudamos. Bueno, pero es que Polonia está importando gas desde Estados Unidos, le compra mucho más caro a Qatar y también desde el Mar del Norte. Por esa razón, en Polonia hace rato que se sienten confiados, pero lo que sí me sorprende muchísimo de los demás países, bueno, ya no me sorprende mucho. De verdad que la idiotez hoy en día parece ser la regla número 1 de los gobernantes en Europa. Polonia ha demostrado que es muy poca solidaria con la Unión Europea y, por el contrario, mientras Polonia fortalece sus posiciones, los de la Unión Europea se hunden y Polonia sigue encabezando la posición atlantista. Para quienes no entienden de qué estamos hablando, es de lo siguiente. Miren, me voy a quitar de la pantalla para que quienes nos ven desde su móvil puedan, pues, tener mayor visibilidad. Ustedes ven en puntos azules en la parte norte del mapa, hasta el norte del mapa, ven que dice Nord Stream 2, los puntos azules. Y la línea constante amarilla, esta es el gasoducto. Estos serían 1.200 kilómetros de distancia, por medio del cual Rusia, atravesando sus mares y el mar compartido con Europa, sin necesitar nada de Ucrania, surtía al norte de Alemania de gas. Esto le daba a Alemania soberanía energética, pero también existía la posibilidad de que Rusia le estuviera mandando gas y petróleo a Polonia y Alemania, incluso hasta el Reino Unido, cruzando Bielorrusia. Por ahí no hay problema, hasta que Polonia decidió poner una valla entre Polonia y Bielorrusia, diciendo que Lukashenko y Putin le estaban haciendo una guerra sucia a Europa y le estaban mandando migrantes de Afganistán, de Irak y de Siria. Cerró la valla. Después, y Alemania entonces se queda, por decisión de Scholz, sin el Nord Stream 2, sin el Nord Stream 1, y además, Ucrania, que estamos viendo su territorio por acá, corta pues el gas que ustedes están observando, que pasa literalmente por todo el territorio ucraniano y que al que más afecta, al que mayormente afecta, es a Eslovaquia. Lo afecta de 2 maneras: dejándolo sin el gas para su propio consumo y 2, dejándole sin las ganancias de la tasa que cobra por permitir que a través de su territorio pase el gas al resto de Europa, principalmente hacia República Checa,
hacia Alemania, que pase a Austria y también que pase a Italia, como lo ven ustedes en el mapa. Pero así como van, vienen. Así como viene el gas desde Rusia atravesando Ucrania, llegando a Eslovaquia, desde Eslovaquia, que es un estado chiquito, pero es un estado pivote, viene la electricidad que mayoritariamente consume Ucrania. De tal suerte que Polonia le dice, no te preocupes, si Eslovaquia te deja de enviar, entonces nosotros veremos la manera de proveerte. Pero Polonia le trae ganas a toda esta parte de Ucrania, que es la región de Lviv o Leópolis. Así que, como ustedes pueden ver, no la tiene nada fácil, la tiene bastante complicada, y por eso es que Italia, que recibía desde Rusia, pues gas desde dos rutas, desde la ruta del Druzhba, desde Eslovaquia, bajando por Austria y llegando hacia Italia, también recibía gas a través del Mar Negro, que es aquí, cruzando por Bulgaria, una parte de Turquía, y llegaba hasta justamente lo que conocemos como la botita de Italia. Pero hoy Italia lo vino a prevenir también importando gas desde Argelia, pero no deja de sorprender, y aquí es donde, cuando hablo de la estupidez de los gobernantes de Europa, de verdad lo digo quisiera decir que con mucho cariño, pero con ternura por lo menos, porque Alemania abiertamente, de forma vulgar y grosera, Alemania se ha dejado comer el mandado. Alemania se ha dejado ningunear por todas partes, se ha dejado prácticamente ahorcar. Porque, a ver, Estados Unidos le exige que cierre el Nord Stream 2, que no lo abra. El Nord Stream 2 está enterito, lo pueden abrir, pero Alemania decidió que no se abriera. Por ahí Rusia le podría mandar gas. Entonces, fueron y bombardearon el Nord Stream 1 y Rusia decidió dejar de mandarle por ahí. Después, Polonia le cierra la frontera a Bielorrusia y ya no le llega a Alemania, y hoy Ucrania le da el tiro de gracia a un país que le estuvo ayudando considerablemente. De hecho, en Europa, Alemania es el que más ha cargado con la responsabilidad de ayudarle. La manera en la que Ucrania le ha respondido, pues es cortándole el suministro de gas. Y luego, ustedes recordarán, España es uno de los países que tiene las regasificadoras más grandes de toda Europa. En eso sí, tío, somos los más grandes, Cholé. Cuando Pedro Sánchez intentó negociar con Macron que pudiera España mandarle a través de sus regasificadoras gas a Alemania, ¿qué creen que hizo Francia? Francia se negó. Esto, no sé si son los alemanes los únicos que no se han dado cuenta de lo que está pasando ahí, pero como Alemania históricamente es la locomotora de Europa, sí porque son cientificistas, sí porque son buenos en ingeniería, sí porque la sociedad alemana tiene muchas virtudes dentro de muchas cosas negativas, pero la economía de Europa en general, la salud de la economía europea, dependía en gran medida del éxito y del avance de la productividad, del grado de tecnologización o digitalización y del gran nivel tecnológico que pudiera alcanzar Alemania. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están dejando a Alemania prácticamente sin entradas energéticas. Y luego, voilà, Trump, el orangután naranja de la Casa Blanca, supuestamente está peleadísimo a muerte con Joe el Sleepy Biden. Supuestamente Trump, puta, todo lo que hace Sleepy está mal, y para Sleepy, Trump es un sinvergüenza que ni siquiera tiene corrección política, no habla con propiedad, es vulgar, dice Sleepy. Trump no tiene, dice Sleepy, no tiene solución. Pero resulta que Sleepy casi no atacó políticas que dejó arraigadas Trump.
Y ahora que regresa Donald Trump a la Casa Blanca, va a completar los avances que hizo Don Joe, el Sleepy Biden. Así, literalmente los va a completar y amenaza con sanciones a Europa, Donald Trump, si no le compran petróleo y gas solo a Estados Unidos, o más gas y más petróleo solo a Estados Unidos. Entonces, Sleepy hace la tarea de expulsar a Rusia del continente europeo, debilitando estratégicamente a Alemania. Es que todos lo vemos desde fuera. Le han cortado, por eso les muestro este mapita, le han cortado el Nord Stream, le han cortado la posibilidad de que de ahí se proveyera de gas desde Rusia. Pusieron a Alemania a financiar a Ucrania para meterle goles a Rusia. Se corta el segundo pase de tránsito y le cortan hoy el tercero, el que pasa por Ucrania. Ustedes díganme si el ataque estratégico no es contra Alemania. Y por ende, si el ataque es contra Alemania, si el ataque debilita a Alemania, entonces toda Europa se sienta. Y lo peor, cuando España, la España de Pedro Sánchez, quiso alivianar a Alemania, Francia dijo, no, con mi territorio no cuentas. El nombre del gasoducto, además, tenía era un nombre chistoso, que Macron dijo, esto no va. Se llamaba MidCat. El MidCat, el Parlamento Europeo presionó incluso a Francia para decirle, ándale Francia, deja que pase por tu territorio ese gasoducto que le lleve gas desde España hasta Alemania, porque si afectamos la economía alemana, nos va a llevar el traste a todos. Miren, les comparto para que no digan que estamos inventando, que me vayan a decir, oye, profe, ¿de qué estás hablando? ¿Eres el mil historias? No. Miren lo que decía en el año 2022, a finales del año 2022, el diario El País. ¿Por qué España y Alemania quieren el MidCat y Francia lo rechaza? Pros y contras del proyecto. Berlín quiere sumar más opciones de suministro a corto y mediano plazo. Madrid valora su potencial para la exportación de hidrógeno verde y París no lo ve necesario ni para gas ni para hidrógeno. Francia, que se supone que es muy, muy, muy amigo de Alemania, cuando Alemania le está diciendo, oye, Macron, me estoy quedando sin opciones energéticas, además estamos desnuclearizando nuestro país, cerrando las plantas nucleares. O sea, Alemania está cumpliendo la agenda verde al pie de la letra, se pelea con Rusia, se le van cerrando todos los gasoductos que le llevaban gas, y España dice, yo te apoyo. Francia dice, con mi territorio no cuenten. Ese gasoducto MidCat no puede pasar, como ese medio gato, no puede pasar por nuestro territorio. Y entonces dices, Macron, con que hablas y hablas y hablas y hablas y hablas, pero no jalas a la hora de la... Pronto está diciendo, sí, somos nosotros los que queremos que Europa salga adelante, vamos a apoyarnos entre nosotros, que exista la unidad europea y bla, 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 bla. Pero la verdad es que a la hora de que las cosas se pusieron difíciles, Macron salió a decir, si sabes contar, Alemania, con Francia no cuentes. Profe, ¿de dónde te estás inventando eso? No es cierto. Bueno, vamos a escuchar esto. J'en ai parlé évidemment avec le chancelier Scholz et j'en parlerai avec le président du gouvernement espagnol, Sanchez. Nous en avons à plusieurs reprises parlé. La France soutient les interconnexions énergétiques en Europe. Je le dis ici avec beaucoup de force. Et nous soutenons avec force, nous sommes en train d'en faire avec l'Allemagne une, enfin en tout cas, techniquement on l'aménage pour pouvoir avoir un flux de la France vers l'Allemagne, c'est les travaux que j'évoquais tout à l'heure. Et nous sommes pour développer toutes les interconnexions qui ont du sens. Et je suis en particulier favorable, au-delà de ce que
nous avons déjà porté durant le premier quinquennat à continuer à intensifier les connexions et les interconnexions électriques entre la France et l'Espagne. Pour ce qui est des connexions gazières entre l'Espagne et la France, je voudrais qu'on parle simplement de la réalité, des besoins et de l'avenir. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, entre la France et l'Espagne, il y a 2 gazoducs. La réalité, c'est que si je prends l'utilisation de ces gazoducs depuis la période de stress, c'est-à-dire février, ils sont utilisés à 53% de leur capacité. Et la réalité, c'est que quand je regarde les chiffres du mois d'août, le sens de la marche est que la France exporte du gaz vers l'Espagne. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, qui est celui d'un pic de crise gazier, nous ne sommes pas en train de saturer les connexions existantes et il n'y a pas un besoin de l'Espagne d'exporter ses capacités gazières vers la France puisqu'elle en importe. Au moment où je vous parle, les centrales à gaz produisant de l'électricité en Espagne sont en sous-utilisation. Donc, je le dis avec beaucoup de naïveté, je ne comprends pas le problème à court terme qu'on essaie de résoudre. Je ne comprends pas les problèmes énergétiques de l'Europe. Dice don Macron que no comprende cuál es la necesidad de hacer otro gasoducto cuando se está infrautilizando, se está infravalorando los gasoductos que ya se tienen. Dice, además, esos españoles que le quieren exportar gas a Alemania, pues nos están importando gas a nosotros. O sea, están utilizándolo al 53%. Entonces el MidCat no tiene sentido y yo pensaría muy en mis adentros, pues claro que no tiene sentido si va a potenciar a Alemania, porque esa era la intención, que ya que a Alemania se le están cerrando todas las opciones energéticas y puesto que Alemania no produce su propio gas, produce carbón, eso sí, pero a un costo muy elevado y muy contaminante. Y de pronto Macron dice, bueno, yo no veo la necesidad de mandarle gas, porque además ya tenemos aquí infraestructura, tenemos gasoductos, en el pico de la crisis lo seguimos infrautilizando. Increíble. Nos dice nuestra amiga Brenda Machuca, Europa ayudándole a los gringos y a Zelensky en su guerra contra Europa. ¿Cómo no se dan cuenta los gobiernos europeos? Y tal vez se dan cuenta, pero algo que le ha funcionado muy bien al occidente y a la anglosfera sionista es poner a puro pendejo en el poder, y que además de pendejos sean corruptos, y cuando estos medio despiertan, entonces les enseñan el expediente y les dicen, mira, aquí dice lo que te has robado, aquí dice quién has asesinado, aquí dices las conexiones, y si tienes amantes, hasta las amantes que tienes, entonces fírmale aquí, y esto que parece que no le conviene a tu país, me lo firmas y los convences de que sí les conviene, porque si no te tenemos un expediente gigantesco que vamos a hacer público y vamos a acabar con tu carrera política. Creo que por ahí va, y después ves a los gobiernos europeos saliendo al frente diciendo, es que los rusos son terribles, hay que acabar con su ingreso, no podemos permitir que dañen a Ucrania. Así me parece que por ahí va el asunto, por eso los sistemas de espionaje están y las intervenciones de teléfonos están a todo lo que dan.